¿Cuáles son los 3 errores más comunes que cometen los emprendedores? Bienvenidos a No Limit Podcast, el mejor podcast de negocios, donde hablamos a empresarios y emprendedores que quieren tomar decisiones con claridad y confianza. Mi nombre es Gonzalo Aranda, socio de No Limit, y están conmigo Pedro García Huidobro. Hola, hola. Y Jorge García. Hola. Y en este podcast hablaremos sobre los 3 errores más comunes que cometen los emprendedores. Este fue un tema que de hecho tú sacaste la otra vez cuando estábamos poniendo de qué podíamos hablar, porque todos tenemos experiencia de una forma u otra trabajando con las empresas de otras personas. Yo estoy en consultoría, tú lo habías visto por tu lado de banca, entonces nos toca mucho ver por qué fallan los emprendimientos, por qué fallan las empresas de las otras personas. Y es lamentable el indicador porque de repente uno se queda con el indicador de que una de cada 10 empresas pasa el 5.º año y cuando uno trabaja asesorando a empresas se va dando cuenta que hay patrones comunes que llevan a que ese porcentaje se cumpla, pero lamentablemente tan bien como dicen las estadísticas. O sea, el otro día fui a una charla que estaba dando una persona respecto a cómo postular a fondos Corfo y también a Chile Compra, respecto a que va a cambiar una ley, entonces ahora más gente va a poder ofrecer servicios como empresa al Estado. Y decía desde su experiencia también de que veía muchos emprendimientos, startups, por lo que llaman, que mueren de forma muy frecuente. Es una estadística muy alta, un número muy alto. Es que además yo creo que hay que considerar que de partida el emprendimiento es un camino de incertidumbre, es un camino de riesgo, ¿cierto? O sea, yo creo que en esencia la vida es riesgo, pero aquí ya no estamos hablando de tu sueldo mes a mes seguro, digamos. Claro. Aunque nada es seguro en la vida en esencia, pero aquí depende de todo lo que tú hagas, y ese todo lo que tú hagas son muchas cosas a la vez. Sí. El típico como refrán de cuando uno emprende te tienes que poner muchos sombreros, tienes que saber, tienes que saber de finanzas, tienes que saber de marketing, tienes que saber de venta, después incluso si te va bien tienes que empezar a aprender de recursos humanos. En esta misma charla una persona que decía, mira, para mí partir fue fácil porque yo era el programador, yo programaba, hacía el producto, claro. Pero después me pasó que quería crecer y no podía hacerlo todo yo. No sabía hacerlo todo. A ver, es importante, yo considero que emprender no es para todos y hay gente que es feliz siendo empleado. Sí. Yo creo que el problema está en la gente que es empleado y no es feliz siendo empleado. Y esa persona posiblemente tiene un espíritu emprendedor y esa persona es a la que le vamos a hablar hoy día sobre estos 3 errores para tratar de alivianar esa carga y que pase estos obstáculos porque hay más obstáculos en el camino. Y además entender que el error es parte también del aprendizaje, o sea, no lo estamos satanizando, digamos, el error. En esencia, digamos, es parte de ese aprender a hacer y es parte del aprendizaje, por lo tanto, es bienvenido, es bueno que así sea. El tema es que sea lo menos profundo posible, en el sentido que ojalá que no sea un error, un fallo que digamos, te deje en el camino, sino que te permita recuperarte y seguir avanzando. Y yo creo que la gran diferencia entre ser empleado y ser emprendedor es que cuando uno es empleado, satanizan el error. En cambio, en el emprender, ojalá te equivoques muchas veces. Sí. Porque muchos errores pequeños es el camino del éxito. Sí, es el viejo refrán de falla rápido, falla barato, falla frecuentemente. Pero énfasis en barato, temprano, como dice, tampoco te puede pasar de que ignores un error grande porque dices, ya estoy aprendiendo, me puedo equivocar. Es como, hay errores que te matan. Claro. Sí, hay errores que te matan, hay que reconocer eso también. Y de hecho, en esencia te vas a equivocar. Como decimos en Chile, la vas a embarrar. Sí. Por lo tanto, ese falla rápido, falla temprano, tiene que ver con que todos los fallos que cometas y que los vas a cometer tengan esas características que te hagan, digamos, retomar. Gonzalo, ¿y cuáles son los 3 errores de los que vamos a hablar hoy día?
Los 3 errores más comunes al emprender que vamos a ver hoy son enamorarse de la solución y no del problema. Segundo, un emprendimiento no es un hijo, es como una pareja. Y tercero, no conocerse a uno mismo. ¿Qué opinan ustedes de esos 3? Quiero llegar al segundo, porque va a ser jugoso. Bueno, vamos entonces con el primero. Mira, el enamorarse de la solución, no del problema. Es una frase que en el mundo de los negocios creo que ya todos conocemos, ¿cierto? Pero bienvenida a la reflexión, para que no nos quedemos solo en la frase que implica esto. Primero, esto ocurre cuando los emprendedores se enfocan demasiado en la idea o en el producto que han creado. Sí. ¿Cierto? En la idea, en el producto, en el servicio. Sí, a mí me pasa que yo lo veo mucho, especialmente en lo que son los emprendimientos tecnológicos, que es muy fácil de enamorarse de la tecnología que inventaste o la tecnología nueva que está apareciendo. A mí, de hecho, me ha pasado que yo haciendo mi tesis en la universidad lo hice sobre realidad virtual, realidad aumentada, porque era esta nueva tecnología tan entretenida, pero después en retrospectiva lo pienso y digo como, no, estaba mal enfocado. De haber desechado esa tecnología y de haber dicho cuál era el problema que quería abordar. Pasa mucho que, especialmente en las cosas más tecnológicas, está este sesgo de es tecnológico, es nuevo, es bueno. Y la verdad no es así. Ninguna tecnología es buena así porque salió del Valhalla hecha y derecha. No, siempre hay un tema de implementación, escalabilidad. Ahora último, que bueno, a mí también me encantan las finanzas personales. Yo lo veía con el tema de que decía como, no, invierte en NFT. Y son una estupidez gigante. La peor intersección de tecnología y finanzas que alguien puede imaginar, después de la segunda peor, que es el Bitcoin. Esa es mi controversia al día. Bueno, y efectivamente el error entonces está en enfocarse en la idea, en el producto, en el servicio, y no en si esa idea, producto o servicio, resuelve un problema importante para el cliente. Ahí es importante, nosotros somos fanáticos del mínimo producto viable. Es súper importante que cuando empezamos a emprender y estamos creando un producto, ya sea digital, servicio, sacarlo al mercado lo antes posible y que el mercado responda realmente si está resolviendo un problema o no. Si nos quedamos mucho tiempo en el laboratorio, posiblemente podemos generar tiempo, tecnología, pero que después el mercado no la necesita o no la necesita como nosotros creíamos. He visto muchos errores de cuando presentan ideas de negocio que dicen vamos a hacer una idea de negocio sobre lentes en Chile. Entonces en Chile somos 20 millones de habitantes. De los 20 millones de habitantes, 5 millones usan lentes. Es un ejemplo, no tengo los números. Pero es un ejemplo, no tengo los números exactos. Entonces dice, si 5 millones de personas ocupan lentes y yo produzco 1000 lentes, los voy a vender todos. Y muchas veces no es así, porque cada producto tiene un mercado y va a cubrir un problema específico. Y ese problema específico es saber si realmente hace match con lo que tú estás haciendo. Sí, de hecho, el mínimo producto viable es muy difícil de hacer en sí mismo, porque tienes que ser capaz de que, como dices, tienes el mínimo de viabilidad que funcione, pero que también la persona que está sirviendo lo pueda apreciar. Me acuerdo que veía un caso hace poco donde veía una entrevista a los que desarrollaron un juego que se llama Apex Legends, que es la competencia del Fortnite, es un tipo de videojuego que existe, que se llama servicio en línea, live service, y ellos cuando estaban desarrollándolo, fueron y entrevistaron a muchas personas y que jugaban esto de forma como streamers. Y les preguntaban como, ¿qué te pasa a ti que no te cambies de Fortnite? Y la persona respondía, estoy cansado de jugar juegos que todavía no están terminados. Porque todos los otros tratan de hacer mínimo producto viable
y sacaban al mercado demasiado apresuradamente su producto cuando todavía no estaba ni siquiera en un estado donde la gente lo pudiera apreciar. Entonces los de Apex Lane dijeron, ya, tenemos que hacer un mínimo producto viable, pero tiene que estar suficientemente bien hecho para que se perciba terminado. Y eso tenía que ver con, más que nada, animaciones, efectos, no tanto la jugabilidad. La jugabilidad fue donde testearon. Entonces, es un desafío muy grande, yo encuentro, de cómo generar lo que otras personas incluso le dicen el mínimo producto amable. El mínimo producto que tú te vas a enamorar también. También pasa mucho respecto de salir al mercado. Por ejemplo, la otra vez escuchaba en una charla a una empresaria que decía, nosotros estamos diseñando muebles para dormitorios. Y empezamos a diseñar muebles para dormitorios y teníamos prototipos y lo llevé al curso de mis hijos, lo llevé donde mi familia y hice un estudio de mercado respecto de toda la gente que conocía. Toda la gente los encontraba bellísimos. Toda la gente decía, avísame cuando los saques porque están espectaculares. Salió al mercado con los productos y el 2% de esas personas que le dijeron que realmente querían comprar los muebles, efectivamente le compraron muebles. Entonces, también hay que tener cuidado con eso de que, qué lindo tu producto, te lo quiero comprar, porque la compra se cierra cuando realmente te pagan el producto. Entonces, por eso es importante ir con el mínimo producto amable, pero hacer la venta. Bueno, y ahí el gran, digamos, desafío o el gran riesgo que se genera es que si te enamoras de la solución y no del problema, no tengas demanda. Tu producto no parezca relevante para el mercado. Y por lo tanto, digamos, lo que se pierde, además de dinero, ¿cierto?, tiempo, esfuerzo y toda la inversión que involucra haber desarrollado ese trabajo. Entonces, volvemos al punto de por qué es importante enamorarse, digamos, del problema y no de la solución. ¿Cómo conectas con el mercado al que quieres atender, al que quieres servir? Sí, tienes que ser capaz de decir, mi trabajo de verdad está malo, tiene que ser desechado porque no estoy solucionando un problema. Eso es difícil. Y también tiene que tener la cuota de amabilidad con uno mismo, de decir, ¿cuánto puedo cambiar mi producto para resolver realmente el problema del mercado? ¿Y cuánta capacidad tengo de escuchar al que tiene el problema para ir adaptando mi producto a esa solución de problema? Y eso se llama innovación y pivotear la idea tantas veces sea necesaria. Bueno, ahí está el gran desafío, conocer bien al cliente, escuchar mucho, empatizar, entender. Hay muchos casos, digamos, cuando se buscan soluciones para, no sé, alguna tecnología, por ejemplo, para personas con discapacidad, donde los desarrolladores, no sé, dependiendo de la situación, se sientan en una silla de ruedas, entienden bien el desafío, digamos, adaptan su realidad al desafío y, bueno, para qué decir, digamos, todo lo que tiene que ver con entrevista, escucha y probar. Sí, o sea, es un gran ejercicio de empatía, especialmente si es que tú estás haciendo soluciones para alguien que no eres tú. O sea, es muy fácil, o por dicho, es más fácil que yo haga un producto o un servicio pensado en gente como soy yo. Como, ok, hombre, 33, vive en Chile, ya listo, ese va a ser mi cliente objetivo. Versus si yo quisiera hacer algo, por ejemplo, para mujeres o para personas con discapacidad, ahí tengo que hacer un ejercicio de empatía y incluso a veces esas cosas pueden fallar y uno que lo que tiene que hacer de frente es simplemente o contratar gente de estos grupos que te pueden aclarar las cosas como, no, ¿sabes qué? Esto no le va a gustar a nadie. Oye, Pedro, bueno, Jorge, ustedes que son grandes lectores, ¿habrá también ahí algún tema relacionado con la psicología, digamos, de nosotros los seres humanos? ¿Por qué nos enamoramos de la solución? Porque a veces nos anclamos a lo que creemos que es lo correcto y nos cuesta adaptarnos y no hacemos el cambio o a tiempo, cuando te digo, como sabemos que le ha pasado a muchas empresas que lo fueron exitosas en su tiempo, ya no hablando solo de emprendedores, ¿cierto?, pero que se enamoraron de la solución a tal punto que pensaron que era lo correcto y el mercado terminó diciendo todo lo contrario.
Claro, es como, para eso hay empresas que lo que han tenido que hacer, o debieron haber hecho, es redefinir quiénes son. Por ejemplo, el, ¿cómo se llama la empresa que hace impresoras? Epson. Epson. Creo que Epson fueron los que inventaron el PC. Y no lo estaban vendiendo hasta que llegó un señor Bill Gates y varios más y fueron como, oye, eso está muy bacán, ¿no están haciendo nada con eso? No. Y lo mismo con Kodak, que inventó la máquina digital, pero ellos decían, no, yo soy una empresa que vende rollos de películas, no puedo vender una cámara digital. Y después alguien fue y también inventó la cámara digital, entonces yo no pienso un poco, porque eso le pasa a las organizaciones, yo creo que incluso desde la perspectiva del ser humano, como el de individuo, ¿tú cuándo has tenido una idea, incluso una mala idea, que a ti mismo no te haya gustado? Cuando tú dices como, se me ocurrió algo, lo voy a hacer, es una pésima idea, pero porque a ti se te ocurrió, tu cerebro mismo es como, hicimos, oye, yo fabriqué esto, está bien. El ego juega un papel importante ahí. Ahora también es importante que si vemos los negocios exitosos en la historia, muchos de ellos empezaron siendo algo muy distinto de lo que realmente solucionó el problema de la gente. El hecho de Coca-Cola, que era un remedio, el hecho de Nike, que era una empresa importadora y se convirtió en el más grande fabricante de zapatillas que revolucionaron la tecnología de la zapatilla en el mundo. Entonces, ese es el poder de la adaptabilidad hasta encontrar en qué momento realmente empiezas a resolver el problema de la gente. O sea, ¿estaremos de acuerdo que los emprendedores exitosos son los que están dispuestos a cambiar si el problema cambia o si el mercado lo requiere? Sí, o sea, es un buen problema que un emprendedor puede tener es que solucione el problema que tenía para toda la población. Pero por eso creo que un buen libro que puedo recomendar sobre ese tema es El Juego Infinito, de Simon Sinek. Simon Sinek, que habla específicamente de esto de tú como organización tienes que tener una meta que puedas perseguir de forma infinita, que nunca puedas cumplir. Porque si en el momento que la cumples tienes una crisis existencial. Entonces, por ejemplo, la meta de Microsoft mucho tiempo fue poner un PC en cada casa. Ya, pero ¿qué pasó después de que había un PC en cada casa? Y Microsoft ha tenido muchas crisis de identidad a lo largo de los años, como fue, o sea, tuvieron casos de mucho éxito, pero también han tenido grandes fracasos con su sistema operativo. Y yo creo que eso ha sido porque les pasa que no persiguen esta meta que tenían antes que cumplieron, sino que eran como, somos una empresa de tecnología de computadores y tenemos que competir con Apple. Así que vamos a hacer el Windows 8, porque tenemos que competir con Apple, que tienen los tablets, y fue un desastre. A nadie le gustó, porque no apuntaba a las cosas que Microsoft hacía bien, sino que era una... se sentía desesperación, la copia un poco. Eso es importante, que muchas veces empresas toman más el mástil de competencia que el mástil de innovación. Y yo creo que es súper importante que las que generalmente van manteniendo su historia en el tiempo son las que innovan sobre la competencia. Es como en este camino de competir, que siempre está latente, la innovación está sobre la ambición de competir contra Pepsi, Coca-Cola o muchas competencias que puedan poner de ejemplo. Sí, esa idea de los líderes lideran en sus mercados, los otros van a competir. Muy buena idea. ¿Qué les parece si le damos algunos tips a los emprendedores para cómo no enamorarse de la solución, sino que el problema? Yo traje aquí alguna idea y también vamos a ir aportando. Primero, enfocarse en comprender el fondo del problema que se intenta resolver. O sea, definitivamente estar seguro de que estoy entendiendo bien
al cliente, al mercado, que hice las preguntas suficientes o que abordé en profundidad la solución, digamos, tanto desde la teoría como desde la práctica. Entender cómo funciona el mercado, cómo funciona la tecnología, si es que voy a usar tecnología, cómo toma decisiones mi cliente, cuáles son sus problemas, etc. Segundo, preguntas. Allí las preguntas, yo creo que es una tremenda herramienta que tenemos como seres humanos y que la subutilizamos. Antes de, digamos, suponer muchas cosas, somos buenos para suponer, preguntar. Pasa mucho, de hecho, en la negociación. Lo hemos visto con clientes que suponemos muchas cosas con la contraparte que tenemos al frente y en realidad lo que tenemos que hacer es preguntar. Yo he hecho talleres, un ejercicio donde le digo a las personas que, les cuento una historia, de que a Evaristo entraron a la casa y le robaron un objeto de gran valor y no le dijo nada a la policía. Ok, ¿por qué Evaristo no le dijo nada a la policía? Es la gran incógnita. Entonces yo ahí le digo a las personas, ya, háganme preguntas. Y todos empiezan como, ¿conocí al ladrón? No. ¿Está coludido? No. Y empiezan a hacer preguntas y preguntas, pero hacen puras preguntas cerradas. Están tratando de confirmar una suposición. Claro. Y nadie hace preguntas más abiertas, como las típicas, ¿qué, cómo, cuándo, dónde? Y nadie hace la pregunta clave de, ¿qué le robaron? Porque don Evaristo era una guagua de 2 meses que le habían robado el chupete. Bueno, pero tú puedes estar 10 minutos con un grupo de 20 profesionales y no llegan a eso más rápido porque caen en lo que estás diciendo. De suponer, en lugar de preguntar. Bueno, interesante eso porque al final nos damos cuenta de que culturalmente no digamos, ponemos el foco en entender, en empatizar, en conocer bien. Y tal como decía Jorge antes, hay también, creo yo, esa falta de humildad o el ego, que probablemente también puede ser quizá un mecanismo de defensa, de tener ciertas respuestas, soluciones, aunque en su mayoría podrían estar equivocadas. Otro consejo importante es vender. La gente compra algo que le soluciona un problema. Si su producto no vende, es porque algo hay que cambiar. Entonces, ya sea en MVP o en el proceso que sea, si ustedes no están vendiendo, es porque o no están comunicando bien o no están solucionando el problema que creen que están solucionando. En esencia, digamos, el mercado tiene la respuesta, ¿cierto? Y las preguntas son clave. Entonces, la pregunta, digamos, general es si tu solución está agregando realmente valor, está resolviendo realmente un problema y la respuesta está en la calle, está en el mercado. Entonces, y en segundo lugar, si esa solución lo está logrando, lo está resolviendo de una manera eficiente, de la mejor manera. Porque también probablemente van a haber otros que estén desarrollando una solución que puede ser incluso más eficiente que la tuya. Entonces, ¿les parece si pasamos al siguiente número 2? Vamos con el número 2. Perfecto. Redoble de tambores porque este es el más esperado. Lo podríamos haber puesto en el número 3. Bueno, un emprendimiento no es un hijo, es como una pareja. Déjame explicarlo brevemente. Muchos emprendedores tratan su negocio como si fuera un hijo, lo que significa que hay una relación muy emocional, lo sobreprotegen. En la teoría, uno ama a sus hijos incondicionalmente. Aunque sea ladrón o sea un asesino. Exacto. Uno ama a los hijos, pero los emprendimientos no hay que ponerlos ahí. Bueno, y siguiendo con la metáfora, la toma de decisiones en el negocio se vuelve muy emocional, ¿cierto? En esencia, cosa que sabemos, digamos, que, volviendo a la realidad, el negocio no es un hijo, sino que tiene que haber un desapego, ¿cierto? Un desprendimiento. Y ahí, digamos, vamos a entender por qué pasa eso. Al final yo creo que también tiene que ver porque hay mucho esfuerzo involucrado, hay mucha gana, hay mucha energía. O sea, también está esta, ¿cómo llamarlo? Esta tensión
entre que yo le estoy poniendo esfuerzo a algo que creo que va a resultar, pero también debo ser consciente de que podría no resultar. Entonces, ¿cómo estar dispuesto a jugármela? No sé si por completo, pero jugármela, pero también estar dispuesto a dejar ir si veo que no es el camino. Claro, es como la pasión es una virtud hasta que te empieza a jugar en contra. Claro. Ahí es súper importante porque nosotros hemos visto muchos casos donde vemos que los números no dan, el mercado no responde, pero hay un cierto cariño como un hijo hacia el emprendimiento y ese emprendimiento lamentablemente está muchas veces condenado a la muerte. Es súper importante darse cuenta en qué momento cerrar un emprendimiento, porque demorarse un par de meses o años en cerrar un emprendimiento hipoteca la posibilidad de reinventarse. Porque en ese aire de tratar de salvar mi empresa y no ser un poco más racional y cerrarla antes, puede ser que consuma gran parte del capital o de mi capacidad crediticia que me podría servir para apalancarme en un segundo emprendimiento. O sea, al final, bajo el símil, esto que decíamos, el emprendimiento no es un hijo, sino que es como una pareja, tiene que ser una relación equilibrada. Y obviamente a veces uno se pregunta, oye, pero ¿cuándo es el momento exacto? No, yo creo que aquí uno tiene que entender que son procesos, ¿cierto? Estar atento a las señales que se van generando. Yo creo que por eso también es tan importante tener las finanzas en orden, tener una claridad estratégica, tener indicadores que te permitan saber si estás avanzando de manera eficiente, ordenada, equilibrada. Y eso requiere también esto que hablábamos recién de cómo en ese equilibrio leer bien las señales, que me permita no caer en, o sea, ser por un lado disciplinado, empujar, digamos, en tu proyecto, pero a la vez no caer en digamos, ese como avance ciego, ¿cierto? Que te permita finalmente avanzar cuando todas las señales te dicen que no lo hagas. Claro, es como, hay una historia que es como, no tan famosa acá porque son estas historias como que solo importaban a los europeos, de la carrera por llegar a la Antártida, o Antártica, no me acuerdo cuál de las dos, que es muy famosa, especialmente en Inglaterra, porque el gallo que perdió era un inglés que toda su historia era de fuerza, determinación, esfuerzo, y el gallo que ganó fue como, bueno, llevé esquís y llevé muchos perros, y ese fue mi gran secreto. No estaba nada de esa tenacidad, no. La historia del que efectivamente llegó primero a la Antártida no es dramática, es muy inteligente, sensata, llevé muchos perros y llevé provisiones suficientes, y el otro amigo tuvo 1001 problemas y se terminó muriendo, y a él es la que la mayoría de las personas como recuerdan su nombre, recuerdan su historia por el gran sacrificio y todo, pero como dices, toda esa pasión, toda esa garra, se puede decir, tiene que ser realista, tiene que efectivamente llegar a un punto donde tú no vas, tiene que llegar a un punto donde tú digas, a ver, ¿cuál es la realidad de la situación? ¿Efectivamente estoy solucionando efectivamente o no estoy solucionando un problema o no? Tienes que yo creo que es difícil, y a veces la gente también, porque tiene esta idea de la perseverancia, tampoco se permiten equivocarse, o sea, ya se equivocaron, pero se permiten admitir que se equivocaron y que fracasaron, y que a veces hay proyectos que fracasan. O sea, el podcast Elemental es mi tercer podcast. O sea, fue mi tercer podcast. Yo traté de hacer 2 antes con dos amigos que nunca logramos grabar con frecuencia, nunca logramos que llegara a ningún tipo de audiencia, y finalmente tuve que decir, no, sabes que no vale la pena continuar esto. O sea, al final yo creo que tiene que ser una mezcla que nunca va a ser, digamos, exacta, pero entre compromiso y flexibilidad. Es decir, ¿dónde está ese equilibrio? Donde también tengo que ir tomando decisiones, tengo que ir haciendo los ajustes, porque
No es que uno llegue al punto en que diga, uy, me topé con esto y estoy en el punto en que ya tengo que cerrar. O sea, yo creo que van apareciendo señales, van apareciendo cosas en el camino que uno dice, chuta, no voy haciendo caso, voy esperando. Y segundo, yo creo que ahí la importancia de lo que hablábamos incluso tiempo atrás de tener un equipo diverso, o a veces la importancia de los directorios en las empresas y en los emprendimientos, de tener o asesores externos que te ayuden a ver esas cosas que tú no ves, que te ayuden a hacer fríos las decisiones, desapegarte emocionalmente y hacer los ajustes a tiempo. Ahora haciendo la analogía, bueno, cuando uno tiene un hijo, da todo en la vida por el hijo independiente de que sea bueno o malo. Sin embargo, ¿por qué los negocios son más como una pareja? Porque posiblemente uno va a tener muchas parejas durante su vida. Y va a tener parejas buenas y parejas malas, o parejas que recuerde con más o menos sentimiento. Es imposible separar el negocio del sentimiento. Todos los emprendedores tienen pasión y pasión es sentimiento. Sin embargo, hay negocios en donde posiblemente te fue muy mal y es como una pareja en donde dijiste no la quiero ver nunca más. Ojalá no me la tome de frente y si me la tomo de frente voy a cruzar la esquina. Sin embargo, hay otros casos con otros negocios donde dices, ¿sabes qué? Fue un bonito negocio, pero no era nuestro momento. Es lo mismo que pasa con algunos negocios donde uno dice, no era el momento de este negocio, pero lo voy a dejar guardado, me quedo con un buen recuerdo porque espero en algún momento poder reencontrarme de nuevo con la oportunidad de emprender en este rubro o con esta tecnología. Y también existen estos casos donde encuentras a la persona que posiblemente te va a acompañar el resto de tu vida, donde realmente ven un futuro común en conjunto y hacen familia. Y afortunadamente hay muchas empresas que después de pivotear varias veces encuentran ese amor. Y encuentran ese amor que latentemente puede durar toda la vida, pero hay que cuidar en el tiempo, porque si no lo cuidas, posiblemente puede ser que haya una ruptura o una quiebra empresarial. Perdona, Pedro, guárdate ese reel. Sí. Tienes que... Sí. Y ahí, ¿por qué lo mencionaron? Y creo que sería bueno explorar un poco de qué indicadores debería estar viendo un emprendimiento a la hora de darse cuenta si está o no teniendo este problema donde tiene un negocio que en realidad no está funcionando. ¿Cuáles serían como esos indicadores para el emprendedor? Pero antes de eso creo que tú has dado en un punto clave, porque el hecho de tener indicadores, de tener KPIs, es parte de ese equilibrio con tus emociones. O sea, yo creo que si bien hay que tomar distancia del negocio emocionalmente, nunca vamos a lograr una separación completa, porque los humanos también, digamos, parte de nuestra esencia son las emociones. Por lo tanto, un indicador también podría ser qué tan bien o mal me siento con el negocio. Puede ser una rentabilidad incluso emocional. Entonces, hay negocios que a lo mejor te generan dinero, pero no te generan mucho problema en el día a día, te quitan mucho tiempo, te generan mucho desgaste. Entonces, el tema como creo que el tener indicadores genera ese equilibrio, te ayuda a ver con mayor objetividad. Haciendo la analogía, por ejemplo, uno de los indicadores que cuando tú tienes muchas discusiones con tu pareja es porque algo no está funcionando. Y esas discusiones o se mejoran o la relación se quiebra. Lo mismo pasa con el negocio. Si realmente el negocio está teniendo muchos problemas y estás teniendo muchos problemas por cómo está funcionando el negocio y estás teniendo discusiones, es porque algo hay que revisar. Y lo mismo pasa cuando sacas un nuevo producto, es el enamoramiento. Es posiblemente andas con mariposas en la guata hasta que sale el producto al mercado. Pero sabemos que las relaciones tienen periodos y hay picos altos y puntos bajos y hay que tomarlos igual que una pareja. Saber escuchar, saber entender y saber tomar decisiones. Y muchas veces cuando el mercado cambia, la culpa no es tuya, es del otro. Y hay que tomar las mismas decisiones, porque el mercado cambia y de repente cuando el mercado cambia, el negocio se tiene que extinguir. Y respondiendo a tu pregunta, Pedro, creo que los indicadores financieros son fundamentales. Creo que la salud financiera del negocio es vital.
Y luego de eso creo que también hay que poner mucho énfasis en la satisfacción de tu cliente. Creo que o sea, la satisfacción del cliente, la satisfacción de tus colaboradores, la relación con tus stakeholders, tu nivel de venta, tu nivel de endeudamiento, es financiero también, digamos, es clave para poder construir una empresa sostenible. Creo que ahí hay un equilibrio que encuentro que también es importante perseguir y mantener, porque, como dicen, muchas de las cosas que le dan salud a una empresa tienen que ver con la parte financiera, pero también hay un viejo refrán de no dejes que la traducción sería un poco como no dejes que la gente del dinero tome decisiones sobre el producto, que es un problema ya más de empresas que ya crecieron, cuando empiezas a ver cómo la toma de decisiones son meramente financieras y van en contra del cliente final y también de tu cliente interno. Hay muchas empresas que les pasan eso y después tienen fuga de talento, después quiebran. Es muy importante, generalmente los negocios empiezan con un valor que quieren entregar al mercado o con un problema que tienen que solucionar. Ese corazón o ese propósito, tan manoseado últimamente la palabra, ese propósito, si es bien desarrollado y realmente es captado por el mercado, va a haber dinero. Y ese dinero es el que hay que administrar bien. Pero como en virtud de la pasión de los emprendedores, y generalmente lo que les va bien es porque tienen un propósito fuerte que pueden monetizar como segundo punto y pueden administrar correctamente como tercer punto. Pero siempre la pasión o el valor a entregar está... Me gusta esa pirámide de prioridades. Sí, ahora decir también que hay empresarios, y creo que nosotros lo hemos conocido, emprendedores también que son un poco más fríos, ¿cierto? Todas las personas tenemos distintas características. En otro podcast hemos hablado, ¿cierto?, de las distintas personalidades. Y hay personas que son un poco más desapegadas, a lo mejor no anteponen tanto la emoción al negocio y son bien frías en decir, oye, si hay que tomar una decisión, la toman sin ningún problema. Yo creo que ahí tú das la clave de que lo importante es el propósito. O sea, finalmente podemos estar dispuestos a cambiar muchas cosas, el modelo de negocio, revisar muchas cosas y hacer los cambios que sean necesarios hacer en función de los resultados. Pero yo creo que ese propósito finalmente es lo que al emprendedor y al empresario lo mantiene en vivo. O sea, piensen ustedes que, claro, muchas veces uno dice, volviendo a la lógica del negocio, el emprendimiento, sabemos que muchos de ellos al principio requieren esfuerzo, requieren sacrificio y uno dice, bueno, quiero tener con este negocio una buena relación, ¿cierto? Que el negocio me permita alcanzar mi objetivo, ojalá que no se me vaya la vida en esto, que haya un buen mix entre el negocio y mi bienestar personal, etc. Pero sabemos que hay muchos casos de emprendimiento, de negocio exitoso, que en un comienzo o en alguna etapa, ¿cierto?, del desarrollo del negocio fue muy difícil y hubo que dedicarle un esfuerzo pero gigante para poder mantenerlo, para poder salvarlo, o en algunos casos muy famosos de empresas que todos pensaron que ya no iban a seguir existiendo y hoy día, digamos, son referentes en el mercado. Entonces, al final, respuestas no hay. Yo creo que no hay dogmas y finalmente es, bueno, ese equilibrio cada uno lo tiene que ir conociendo de acuerdo a quién es, de acuerdo a los intereses que tiene, de acuerdo a la etapa en la vida que está viviendo y al tiempo que le quiera dedicar, digamos. Solo para reforzar la pirámide de pasión, propósito, monetización y administración, soy un convencido que cualquier producto envuelto en pasión es más fácil de vender. Creo que estaba esto en el libro, la biografía del fundador de Nike, que él se dio cuenta de que no era un tema de vender, era, no, a mí esto de las zapatillas, esto del salir a trotar me apasiona. Eso es lo que me era más fácil vender. O sea, como pasión inicial que tenía. Lean ese libro, es bien entretenido, de Shooter. ¿Tú te lo leíste? Sí. Creo entonces como cierre de este segundo error que cometen algunos emprendedores sería que la pasión y el compromiso son importantes,
Sin embargo, el pragmatismo también es importante. Entonces hay que mantener un equilibrio y de ahí la importancia del tercer error, al que vamos a pasar a ver porque todo está muy conectado, de mantener ese equilibrio. Que a uno lo mantenga motivado, con empuje, con ganas de avanzar, ¿cierto? Con ganas de hacer un seguimiento, tener ese compromiso, pero a la vez que, digamos, estar atento a las señales para poder hacer los ajustes y cambios necesarios. ¿Qué les parece si vamos al tercer error? No conocerse a uno mismo. Es importante conocerse a uno mismo, ¿no? Más allá del emprendimiento, los negocios. O sea, suele ser un buen consejo. Que creo que esas cosas que se dan por hecho, cuando en realidad son bastante difíciles, porque nosotros finalmente, desde un punto de vista como bien crudo, somos un cerebro atrapado dentro de un cráneo. Y la forma en que experimentamos el mundo es completamente limitada al cuerpo que tenemos. O sea, por más que cualquier cosa que pasa fuera de mí pasa por mi sistema nervioso. O sea, es muy difícil, y por eso se habla de que uno hace un ejercicio de empatía cuando quiere conocer al cliente y todas esas cosas. O sea, conocerse a uno es difícil porque no tenemos una forma de vernos objetivamente desde afuera. Somos al mismo el observador, el analizante, estamos completamente atrapados. Es como, no puedo desdoblarme para conocerme. Tengo que vivir al mismo tiempo que me conozco. Esto es complicado. Es tratar de volar un avión mientras lo construyes. Sí, es cierto. Bueno, un consejo que a mí me ha servido, meditar de vez en cuando, lo lleva a uno a de repente reflexiones en calma que el no pensar en nada te hace estar más cerca de la esencia de uno. ¿Y cómo entonces tú dirías que en el emprendimiento, algo que suena muy esencial para una buena vivencia, cómo eso afecta al emprendimiento? Pensando que si yo no me conozco, voy a fracasar en el emprender. O sea, porque lo discutimos antes, yo digo que sí, esta es uno de los 3 grandes errores, pero ¿por qué es un error? Una de las razones por qué es importante conocerse a uno mismo, porque uno como emprendedor las quiere hacer todas, ¿cierto? Y uno de los errores es que los emprendedores que no se conocen a sí mismos no se dan cuenta dónde está su espacio de genialidad y su espacio de estupidez. Entonces, hablemos de eso último. Uno donde es genio tiene que seguir avanzando. Y de repente el no conocerse a uno mismo hace que uno trata de arreglar el espacio de estupidez. Y posiblemente donde uno es estúpido hay alguien que es muy bueno. Entonces el conocerte a ti mismo es analizar en qué soy bueno y dejar de lado lo que no soy bueno. Sí, y es triste porque hay mucha gente que o se acostumbró a tratar de hacerlas todas porque partió emprendiendo solo y es un tema de costumbre. Pero hay gente que de verdad tiene un problema de ego y es como, no amigo, te juro que no eres tan bueno en todas estas cosas que tú crees que eres bueno. Hay unas que sí, pero nadie las sabe todas. Bueno, eso es súper importante porque, digamos, conocerse uno mismo es también tener claro cuáles son mis fortalezas y mis debilidades. Me gusta eso que dices tú de la zona de genialidad y la zona de estupidez. Poco hablan de la zona de estupidez, ¿cierto? A veces hablamos mucho de... No es romántica. No es muy sexy la zona de estupidez. Pero creo que hay que reconocerlo. Creo que en cierta área o cierto sentido todos hemos sido más de alguna vez estúpidos. Y creo que por eso es tan importante, digamos, desarrollar una estrategia. ¿Por qué? Porque hoy día, digamos, muchos jóvenes emprenden, pero están basados mucho en el entusiasmo, en la ganas de emprender, en las ganas de ser tu propio jefe, en la ganas de tener tu tiempo libre, en el entusiasmo. Yo conozco muchos casos, tal vez ustedes también, de emprendimientos que no han resultado. Incluso han terminado de manera muy distinta a la que se pensaba en su origen. Entonces,
digamos, competir en el mercado, técnicamente hablando, en función de las ventajas y debilidades relativas. Ahí hay un libro muy bueno que recomiendo de Richard Rummel, profesor de UCLA, que se llama Buena estrategia, mala estrategia, y él pone el caso de David y Goliat, la famosa, digamos, el enfrentamiento entre este gigante considerado prácticamente invencible y un David, que era un joven que aparentemente tenía muy pocas posibilidades de vencer a Goliat. Y finalmente, tal vez sin mucho tecnicismo, ¿cierto? Digamos, sin entrar en detalle en el ejemplo, David logró derrotar al gigante. Entonces, el tema es cómo poder, y como ha pasado muchas veces digamos, en el mundo empresarial, de que empresas que partieron pequeñitas, llámese, puede ser un Walmart, que partió, ¿cierto?, en Arkansas, entiendo, en un pueblo pequeñito, logró, digamos, hoy día ser una empresa de nivel mundial, ¿cierto?, cuya familia, digamos, la familia Walton, es una de las más ricas del mundo. Entonces, ¿cómo una empresa, digamos, puede competir, o emprendimiento en este caso, desde sus fortalezas relativas, para, digamos, competir y ganar en ese mercado donde hay muchos gigantes? Con eso me acordé de un ejemplo de, bueno, está la zona de genialidad y la zona de estupidez, pero también hay otro concepto que es la ventaja comparativa. Cuando estaba en la universidad hace un par de años atrás, un profesor ponía el ejemplo de un abogado que tenía cierta cantidad de clientes y en ese tiempo se usaba máquina de escribir y era muy bueno usando la máquina de escribir. Y era un abogado relativamente bueno dentro del mercado de abogados. A ver, sé que dentro de los abogados. El problema es que se dio cuenta de que tenía que contratar a alguien para suplir su trabajo como dactilógrafo, siendo que posiblemente era el mejor dactilógrafo de la ciudad, porque comparativamente era más rentable ser abogado. ¿Y qué pasó? Contrató a una secretaria, que era término medio, mucho peor que él siendo dactilógrafo, pero le daba el espacio para él hacer lo que tenía que hacer en virtud de su ventaja comparativa respecto del mercado. Y eso es bien complicado a la hora de emprender, porque pasa mucho de que se asume que tú, como eres el fundador, tienes que después ser el CEO. O sea, al punto donde Mark Zuckerberg se preocupó de que nunca lo van a sacar de CEO de Facebook. Pero en la práctica, muchas personas que parten sus emprendimientos no necesariamente son las mejores personas para ser después como el gerente general del mismo. En la siguiente etapa, digamos. En la siguiente etapa, o sea, cuando Claro. empiezas a crecer y cambian las necesidades de liderazgo, tú puedes darte cuenta que tú eres una persona que quizás no era buena o para el liderazgo y se tenía que quedar como más que nada como en el área de producto, o quizá sí eres bueno para el liderazgo, pero eso significa que ahora tienes que darle tiempo a esto y entonces ya no puedes ver producto, que era lo que a ti te gustaba. Exacto. Entonces siempre hay una decisión difícil ahí que tomar. Ahora, también retomando lo que tú decías, que uno, digamos, en la vida, ¿cómo dijiste esto de que uno va aprendiendo y va viviendo? Al final va haciendo las dos cosas a la vez, ¿cierto? Sí, usé la metáfora que escuché una vez de construir un avión mientras lo vuelas. Construir un avión mientras está perfecto. Al final, volvemos a este tema del equilibrio, ¿cierto? Está como esta tensión que siempre se produce entre dos polos necesarios, que por un lado, cuando uno es joven, tiene esas ganas de hacer algo nuevo, distinto, de transformar las cosas, de mejorar las cosas, etc. Creo que está en la esencia de los jóvenes. Pero también no hay que dejar de lado la experiencia acumulada que hay en la historia. O sea, también, y volvemos al tema de la humildad, que creo que hace muy bien en los negocios, de decir, oye, no soy el primero que va a inventar la rueda, no soy el primero que va a inventar el hilo negro ni la voy a ir viendo, sino que hay mucha gente, digamos, que ha hecho negocio, ha emprendido y con la que podría contar. Volvemos a la importancia de las preguntas, ¿cierto? A la importancia de tener asesores, mentores, gente que me pueda compartir también su experiencia. Entonces, ¿por qué te lo digo? Porque dentro de ese entusiasmo, de esa pasión con la que se parte a veces,
se subestiman, digamos, costos, se piensa que se va a gastar 100 en el proyecto y a veces se termina gastando 1.500 y finalmente no hay un plan, no hay una estrategia, no hay una coherencia que te permita decir, chuta, ¿cómo voy a avanzar de una manera que sea sostenible en el tiempo? Un poco respondiendo a la importancia de conocerse a uno mismo, muchas veces es complejo o es mucho más fácil conocerse acompañado de alguien que te vaya haciendo el efecto de espejo y te vaya ayudando a conocerte más rápido, te ayude a encontrar tu zona de genialidad y te ayude a tomar esas decisiones que posiblemente solo la puedes conseguir, pero mucho tiempo antes. Bueno, ahí está todo el tema de los mentores y por qué son tan importantes, porque es alguien que se enfoca en ti y te ayuda a observarte y darte consejos. También lo que me está un poco abusada la palabra, pero también los coaches. Un coach también te ayuda a eso. Mira, ¿qué les parece si damos algunas recomendaciones, tips a los emprendedores? Salvo que Jorge, no sé si... Perfecto. Mira, primero creo yo que hay que ser súper honesto con uno mismo, ¿cierto? En ser honesto con cuáles son tus fortalezas, mis fortalezas, debilidades, ¿cierto? En qué soy bueno, en qué no soy tan bueno, dónde están los espacios de mejora que de manera eficiente me permitan avanzar o mejorar mis competencias. Y si no lo tengo tan claro, bueno, darse ese espacio a través, digamos, creo yo que hoy día la psicología y los negocios desde hace ya varios años empiezan a tener una relación muy cercana. En los sistemas educativos en general hemos estado acostumbrados como a ver todo por separado. Escuchaba hace poco una conversación que decía, antiguamente en los colegios se separaba entre los humanistas y los científicos. ¿Por qué no podía haber esa mezcla? ¿Por qué no podía haber ciencia en el humanismo o humanismo en la ciencia? Creo que todavía los separan y, como dices, es curioso porque a veces tú tienes gente que es muy matemática y que también son muy artísticos porque les encanta la música. Claro. O Carl Sagan, que era astrofísico, él era también muy humanista y escribía mucho y tiene ese pequeño... No era un poema, pero escribió cuando sacaron esta foto de la Tierra desde Saturno, escribió el Pale Blue Dot y escribió un pequeño, no sé si cuento, pero será un párrafo de largo y es una reflexión muy, muy bonita de la vida. Como todos estamos viviendo en este pedazo de nada, en este universo tan grande. Bueno, de ahí creo yo que si no tuvimos la oportunidad de tal vez conectarnos tanto con el arte, con las emociones, con la psicología, con la ciencia y naturalmente con el mundo de los negocios, tener la posibilidad de conectar con personas diversas, ¿cierto? Con distintas miradas, y creo yo que eso es la lógica que hoy día están tomando muchas empresas, de tener personas que tengan visiones distintas, que vean oportunidades distintas, que analicen la empresa desde miradas distintas y que conecten tanto con las oportunidades como miren también los riesgos a los que podría la organización estar expuesta. Y sobre eso, un consejo también para los emprendedores, que aprovechen y abusen de todas las instancias que se dan para unirse y participar de un ecosistema de emprendimiento, ya sea o una incubadora, o ir a un espacio de cowork, o buscar cualquiera de las muchas redes que hay para emprendedores. O sea, la oportunidad de conocer a alguien que o puede tener una solución a un problema que tú tenías, o presentarte una oportunidad que tú no habías visto, es impresionante. O sea, de hecho, esta famosa frase que dice que tú eres el promedio de las 5 personas con las que más te juntan. Bueno, creo que también parte de involucrarte en ecosistemas emprendedores, empresariales, esto mismo, digamos, que estamos haciendo, un podcast, de escuchar podcasts que te aporten una mirada distinta, que te aporten valor,
y que te ayuden a cuestionar incluso tus pensamientos. Creo que, de hecho, Adam Grant dice eso en el libro Piénsalo otra vez. Él dice que los procesos que nos interpelan, que nos cuestionan, son los que más nos enseñan, son los que más nos aportan, a diferencia de los que confirman lo que nosotros pensamos. Porque te hacen pensar en lo que no estabas pensando. Exacto. Bueno, los dos consejos que puedo reforzar porque ya los desmenuzamos. Uno es, ocúpate de tu zona de genialidad y poténciala. He visto muchos emprendedores que dicen, ¿sabes qué? Yo no sé nada de contabilidad, me quiero hacer experto en contabilidad. Pero si eres experto, eres genio en informática. Mejor ocupa ese tiempo aumentando tu genialidad y delega esa parte que posiblemente no eres tan genio. Y el segundo consejo es, respecto de la ventaja comparativa, analicen todo lo que hacen en el día a día y vean realmente en dónde tienen competencias y las ventajas comparativas para elegir hacer lo que realmente le aporta más al valor y al propósito de la empresa, que posiblemente en donde potencialmente sean mejores. Bueno, creo que ha sido una conversación bien interesante que encapsula en cierto sentido los tres grandes errores que cometen empresarios y emprendedores, ¿cierto? Digo empresarios porque al final el emprendimiento es etapa inicial y es empresa en una primera etapa, digamos. Y encapsula los errores y creo que es súper importante recordar eso. O sea, al final el camino del emprendedor, el camino del empresario, es un camino de mejora y adaptación constante. Así que creo que sería un error decir, oye, no emprendan, no hagan negocios porque van a cometer errores, sino que al contrario, sean conscientes de quiénes son ustedes, conozcan bien el mercado, conozcan bien a su cliente y equivóquense rápido, de manera que puedan lograr sus objetivos de la manera más rápida, eficiente y digamos, con resultados satisfactorios. Sí, ahí traten de no ser como el de la película de Will Smith, de El Presidente de la Felicidad, donde puso todos sus ahorros en un emprendimiento que no le funcionaba. O sea, pero eso también me gusta ese consejo de háganse la pregunta si esto es para ustedes, y si encuentran que es para ustedes y lo quieren hacer, vean cómo lo pueden hacer de la forma más barata posible. O sea, la única razón por la que yo hoy día tengo un podcast es porque no me costó nada partir. O sea, hoy en día tenemos equipo. Antes éramos un micrófono peor que sin cámara, sin nada, grabando en el living de la casa de mis padres. Importante, una frase que me gusta mucho de Warren Buffett, que dice, nunca hay que tratar de ver la profundidad de un río con las dos piernas juntas. Si necesitas asesoría para tu negocio, nos puedes contactar al correo asesores@nolimits.cl y también puedes seguirnos en redes sociales. Estamos en LinkedIn, Instagram, YouTube y pronto abriremos en otras redes. Comenta qué fue lo que más te gustó de este capítulo, qué otros temas te gustaría que conversemos y compártelo con aquellas personas que crees que este capítulo les podría interesar. Muchas gracias por haber llegado a este momento del capítulo. Nos vemos en el próximo episodio. Solo quiero decir que también hay empresarios que tienen un manejo de empresa y tienen varios negocios a la vez. Entonces como que tuvieran varias parejas a la vez. Solo para confundir a la gente. Eso se podría poner como en blanco y negro. Eso como que... No sé, que va a quedar fuera, así que no hay problema. No, pero por el tips, no tips. No limits, el no tips. Esa parte cuando se apaga la luz y que hay... Saqué el micrófono prendido.